Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido en vídeos anteriores, os voy a explicar cuándo es el mejor momento de separar a los pichones con la rejilla y la manera correcta de hacerlo. Además, os comentaré las ventajas de seguir este procedimiento y aprovecharé para iros dando algunos consejos durante la cría de canarios. Sin más, ¡empezamos! Los criadores separamos a las crías de los padres por varios motivos. En primer lugar, y quizás el más importante, es para evitar problemas de picaje, es decir, que los padres puedan arrancar las plumas a los pichones con la intención de hacer un nuevo nido y comenzar una nueva puesta. En segundo lugar, al separar a las crías vamos a aportarle a la pareja más tranquilidad para que pueda ir construyendo el nido e ir preparándose para la siguiente puesta sin necesidad de ser molestada continuamente por los pichones. Los padres irán haciendo el nido con los materiales que le proporcionemos sin ser molestados y a la vez irán alimentando a sus crías a través de la rejilla separadora. En tercer lugar, evitaremos que la incubación de los huevos de la futura puesta se pueda ver interrumpida porque los pichones molesten continuamente a la madre en el nido y ésta no se encuentre tranquila. Y por otra parte, también vamos a evitar que los pichones puedan romper los huevos y echar a perder la nidada. Por último, al separar a los pichones de sus padres, vamos a aumentar la higiene en el nido que le hayamos colocado para la siguiente puesta, ya que los pichones pueden posarse en el borde del nido y llegar a defecar en el interior de él, pudiendo manchar los huevos de heces, moverlos, etc. Y ya sabéis que durante la cría hay que extremar la higiene para evitar que aparezcan bacterias y parásitos que puedan echar a perder la puesta. La rejilla separadora se le suele colocar a los 20-25 días de vida, dependiendo de la evolución y desarrollo de los pichones, ya que suele variar algo de unas razas a otras, de la alimentación que le hayamos proporcionado, de la frecuencia con la que los padres los hayan alimentado o del número de pichones que haya tenido la nidada. En mi caso, cuando saltan del nido suelo esperar un par de días o 3 antes de colocarle la rejilla separadora. De esta forma los pichones están más habituados a estar fuera del nido, conocen mejor la jaula, están más desarrollados y espabilados y el cambio creo que no les supone tanto estrés. No obstante, si notáis que la hembra está más intranquila de lo normal y está continuamente buscando material para hacer el nido, tendréis que separarlos para que no le arranquen las plumas a las crías. Dejáis a la pareja a un lado de la jaula con un nuevo nido y el material que necesita para hacerlo y que con tanto deseo busca, y al otro lado a los pichones, y de esta forma ni la canaria le quitará las plumas a los pichones, ni los pichones podrán ensuciar el nido o romper los huevos de la siguiente puesta. Como sé que puede haber alguien que por algunos motivos no disponga de una jaula de cría similar a esta, o su jaula no tenga la posibilidad de colocarle una rejilla separadora, pues un pequeño truco sería unir otra jaula en uno de los laterales. De esta forma, cuando sea el momento de separar a los pichones, solo tendremos que cogerlos y pasarlos a la otra jaula y los padres irán alimentándolos a través de los barrotes. Si hacéis esto, es muy importante que tengáis en cuenta dos cosas. Una, que coloquéis ambas jaulas antes de que la pareja comience la cría para que se acostumbre. Y dos, que os aseguréis que cuando unáis las jaulas haya el espacio suficiente entre los barrotes para que los padres puedan continuar alimentando a los pichones. Cuando separéis a los pichones, es importante que tengáis en cuenta varias cosas. Primero, que los posaderos estén situados en una buena posición acorde a su desarrollo. Mi consejo es que los posaderos se los coloquéis de una forma u otra dependiendo de su desarrollo. Es decir, si por algún motivo hemos tenido que separar a los pichones antes de tiempo y aún no pueden subirse a los posaderos o no saben mantenerse en equilibrio sobre ellos, sería conveniente colocarle los posaderos más cercanos al fondo de la jaula, para evitar que al caerse los pollos puedan hacerse daño y estos puedan volver a subirse con facilidad. Si por el contrario los pichones tienen ya la suficiente agilidad para mantenerse correctamente en el palo y se pueden subir a ellos sin dificultad, los colocaremos a la misma altura que los de sus padres. Es muy importante que uno de los posaderos lo coloquemos cercano a la rejilla separadora para que los pichones, cuando ven a sus padres situados cerca de la rejilla o en el posadero de enfrente, les pidan de comer y estos puedan alimentarlo con facilidad. A su vez, siempre intentad no colocar ningún comedero ni bebedero próximo al posadero, ya que los pichones defecarán encima de ellos, contaminando la comida y el agua con sus heces, lo que les podría provocar la aparición de algunas enfermedades. Segundo, sería conveniente que les pusiéramos a su disposición varios tipos de comederos.
En mi caso, siempre tienen el comedero exterior al igual que sus padres y en el interior de la jaula les coloco 2 bizcocheras, una con la pasta de cría y otra con la mixtura y algunas semillas apetecibles para ellos y fáciles de pelar como el negrillo, la perilla blanca, etc. De esta forma, ellos por curiosidad y por imitación al ver a sus padres van comenzando a picotear las semillas y aprenderán a comer mucho antes. También hay criadores que les ponen un recipiente en el fondo de las jaulas con algunas semillas, por ejemplo, alguna bañera o algo similar, para que así vayan aprendiendo a comer. A mí particularmente no me gusta porque al ser más grandes y están en el fondo de la jaula se suelen llenar de heces con más facilidad, ya que los pichones se meten dentro y caen las semillas y creo que las bizcocheras es más higiénico y cumple la misma función. Por último, en cuanto al bebedero, como os he comentado, más de lo mismo. Colocarlo en un lugar en el que puedan encontrar el agua con facilidad, por ejemplo, encima del posadero que lo tendrá muy visible y no lo podrán ensuciar, o bien lo colocáis por fuera en una de las esquinas de la jaula, que será siempre más difícil que lo ensucien y puedan defecar en él. Y también es muy importante que lo coloquéis separados de las semillas y de la pasta de cría, porque se podrían llegar a mojar y luego podríamos tener problemas de hongos y bacterias si los pájaros se lo comen. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Si os ha gustado y os ha servido de ayuda, recordad compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar también a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.